mucha atención para los empresarios, los emprendedores, los trabajadores, socios, etcétera, etcétera. El uso de la inteligencia artificial en las empresas de México y Latinoamérica pues avanza muy rápido. Y sobre todo en los contratos que genera. Y muchos todavía se perciben vacíos legales. Se estima que más del 60% de las empresas ya usan la inteligencia artificial, pero cerca del 90% de los contratos no contempla su uso, ni su confidencialidad o propiedad del contenido, lo que los deja en riesgo. Especialistas señalan que más que tecnológico, el primer paso es actualizar los contratos y las reglas internas sobre el uso de estas herramientas tecnológicas. Para conocer más sobre este tema, vamos a hablar con un experto. Vamos a hacer conexión con Enrique Camacho. Él es director general de eSource Capital Group. Enrique, bienvenido. Muchísimas gracias por la conexión esta tarde. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muchísimas gracias, Mariano, por la oportunidad y el espacio en tu noticiero. Muchísimas gracias. Al contrario, Enrique, que nos destines unos 10 minutitos de tu agenda tan apretada para poder platicar con la audiencia de Conexión Índigo en todo el mundo, en los Estados Unidos. A ver, con este porcentaje que hemos dado a conocer, el 90% de los contratos no contempla el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué se tendría que hacer? Es decir, ahora ya, con la aparición y llegada tan importante, que ha existido desde hace mucho, pero ahora es más común hablar de la inteligencia artificial y todo lo que hace, ¿por qué es tan importante contemplarla en un contrato? Ok. De hecho, en tu introducción muy acertada en este punto. Y en los 20 años que nosotros tenemos trabajando en eSource Capital, ayudando a empresas a adoptar tecnologías nuevas, hay dos factores o dos común denominadores que hemos estado viendo que siempre ocurre. El primero es todo el mundo se enfoca muchísimo en la herramienta, la tecnología, la productividad, todos los beneficios que podemos tener. ¿Ok? Pero dejan al lado dos factores. Uno, el aspecto legal que acabas de mencionar, y ahorita vamos a eso. Y el otro, el aspecto de adopción. Piensan que compro la tecnología y la adopción va a ser por ósmosis dentro de la empresa. Ahora, vamos a enfocarnos en la parte legal. Con la inteligencia artificial tiene una diferencia muy importante con otras tecnologías, que la inteligencia artificial es probabilística, no es algorítmica. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que cuando nosotros le preguntamos a la inteligencia artificial, le hacemos una pregunta hoy y la misma pregunta se la hacemos dentro de una semana, probablemente la respuesta sea diferente o tenga diferencias. En cambio, en un programa de tecnología convencional, la pregunta o sea, si yo hago la pregunta hoy o le doy la información, el resultado va a ser el mismo, no importa cuándo lo haga. Entonces, esto tiene una implicación muy fuerte desde el punto de vista contractual. ¿Ok? Ahora, para analizar la parte contractual son tres aspectos. El aspecto de nosotros con nuestros proveedores. Primer ejemplo, si yo voy a trabajar con un proveedor de marketing, yo debería ahora incluir una cláusula en el contrato con mi proveedor que diga, tú puedes utilizar herramientas de inteligencia artificial, pero tienen que ser herramientas pagadas, donde la información sea privada y no sea utilizada para alimentar el modelo que tú estás utilizando. Ese es el primer concepto. ¿Por qué? Porque si no, la consecuencia de no hacerlo es que pueden estar utilizando herramientas gratuitas y estamos entregando información de la empresa, básicamente al mercado, que es información privada. El segundo aspecto también, y tiene que ver con la parte probabilística, es tú puedes utilizar herramientas de inteligencia artificial como proveedor mío, pero sigue siendo tu responsabilidad analizar esos resultados, cambiarlos o cuando ya tú me los entregues, ya es responsabilidad tuya. No vas a poder darle la responsabilidad que la herramienta se equivocó o alucinó. Entonces, eso es otra cláusula importante en ese contrato de proveedores. Y el tercero, es la parte de todo lo que genere la herramienta de inteligencia artificial que tú estás trabajando bajo mi contrato debe ser de mi propiedad. La propiedad intelectual debe ser mía como tu cliente. Entonces, esos son tres de por lo menos 10 o 20 cláusulas, pero son las más importantes que yo diría a que todas las empresas comiencen a revisar su aspecto legal. Ahora vamos con el aspecto legal desde el punto de vista con nuestros empleados o con nuestros colaboradores.
En la misma línea, si yo estoy trabajando con mis empleados, les doy una herramienta de inteligencia artificial, yo tengo que educarlos cómo utilizarla y les tengo que decir, tú vas a utilizar esa herramienta, pero cuando tú la utilices, tú tienes que analizar ese resultado y cualquier cosa que tú compartas fuera de la empresa o dentro de la empresa que venga de la inteligencia artificial, la responsabilidad es tuya. Yo te doy la herramienta, pero el resultado de esa herramienta que tú tienes que analizarlo, que es muy diferente si yo le entrego una herramienta de análisis de contabilidad tradicional a mi empleado, el resultado que le va a dar, él no va, si le dice, mira, las ventas fueron 400 millones de pesos, él no va a dudar de ese resultado. En cambio, con inteligencia artificial sí tiene que hacerlo, tiene que tener ciertos criterios. Y si lo analizamos, el tercer punto es con respecto a nuestros clientes, también lo mismo. O sea, haríamos un espejo de lo que hacemos con nuestros proveedores. Deberíamos Ujú. tener cláusulas que nos protejan de alucinaciones, que digamos que la información que nosotros estamos generando, la propiedad intelectual es de nuestro cliente o nuestra, dependiendo de lo que venga el caso, ¿okay? Y que obviamente nosotros estamos utilizando herramientas en esta área. Entonces, son aspectos que parecen muy sutiles, pero que pueden tener un impacto muy grande. Y un ejemplo de esto ha sido la pelea que hubo ahorita entre Anthropic y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La pelea no fue por aspectos técnicos, no fue porque la solución de Anthropic no funcionaba. La pelea fueron por dos cláusulas legales en las cuales decía que Anthropic no permitía el uso de su herramienta para X o Y cuestiones de guerra. Entonces ahí se entraron. Entonces la parte legal es muy importante y el 90% de todos y yo creo que nos quedamos cortos, yo te diría hasta un 98% más. Hasta ahora yo no he conseguido ningún cliente de nosotros que cuando vayamos a trabajar con ellos, ya ellos tengan esas cláusulas en sus contratos. O sea que en el caso de nosotros, nuestra experiencia, yo te diría que prácticamente el 100%, pero es importante hacerlo. Tenemos que cubrirnos y tenemos que ayudar a nuestros clientes a cubrir, porque la inteligencia artificial vino para quedarse. ¿Ok? Sí, y esta parte es importante, Enrique, sobre todo esto último que acabas de decir. La inteligencia artificial vino para quedarse y nos están preguntando las personas en las redes sociales si esto aplica para cualquier giro empresarial, cualquier tipo de negocio, porque a lo mejor alguien que tiene una pyme, por ejemplo en México, que es digamos, el porcentaje mayoritario de empresas que Sí. soportan la economía de este país son las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Algunas a lo mejor, si tienen alguna característica tecnológica, las aplicaciones, etcétera, puede que sí. Otras, otras empresas con otros giros económicos tendrían también la necesidad de hacerlo ya. Sí, sí, y totalmente. Y la pregunta es buenísima y muy válida porque todo el mundo comienza a ver a la inteligencia artificial como para la gente de tecnología nada más. Pero fíjense, como la inteligencia artificial es una herramienta, como mencioné, probabilística, tenemos que tener, si yo soy una empresa en el sector médico, ¿ok? L- un 1% de error puede significar la pérdida de una vida. En cambio, si yo soy una persona de marketing, un 10% de error está dentro del error normal de las estadísticas de una compañía de marketing. Lo mismo, si yo soy una empresa que se dedica a el control, a ayudar al control aéreo o de tráfico, también lo mismo. El impacto de un 1% de error puede implicar un montón de accidentes. Entonces, no importa en qué área estemos, ¿ok? Hay implicaciones, son diferentes obviamente, pero hay implicaciones legales del uso de herramientas de inteligencia artificial y tenemos que cubrirlas. ¿Ok? Ahorita es muy común que la gente ya a nivel personal esté utilizando un chat GPT o un Gemini que viene con Gmail para hacerle consultas médicas y automedicarse. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ok? O tenemos también, o sea, compañías que están comenzando a decir, bueno, voy a tener uno o dos médicos o dos especialistas en el área de medicina y voy a comenzar a utilizar herramientas de inteligencia artificial para, obviamente, ayudar, que es muy positivo, pero tenemos que tomar en cuenta, pues, los aspectos legales que eso puede tener y dependiendo también de dónde estamos. En el caso de México, o sea, toda Latinoamérica en general se apega mucho
a las privacidades y a la parte regulatoria de los Estados Unidos. Pero también Europa es muy avanzada en la parte regulatoria y es mucho más estricta. Entonces tenemos que tener cuidado con quién estamos trabajando y cuáles son los marcos regulatorios que el país de quién los está tomando como ejemplos y cómo los está armando, porque también tiene implicaciones. En Europa podemos tener multas de cientos de miles de euros simplemente por compartir información privada en redes sociales. En Estados Unidos no. Pero entonces tenemos que tener, obviamente, tenemos que cubrirnos legalmente en todo el trabajo que hacemos. Qué importante, ¿no? Y esto lo tiene que ver, obviamente, quien contrata como quien va a ser contratado. ¿Es meramente de conocimiento general o también tendría uno que hacerse de el apoyo de algún especialista legal, etcétera, que ya conozca de términos por asuntos de inteligencia artificial, Enrique? Mira, yo te diría que siempre la recomendación es irse con un especialista. ¿Ok? Y dependiendo del tipo de negocio. Si un negocio es pequeño, pues váyanse con o sea, pueden irse ahí contratos estándares que ya incluyen algunas cosas de inteligencia artificial y si no, consultar a o sea, algún especialista en el área, que ahorita hay muy pocos, ¿ok? No hay tantos que entiendan esta parte. Pero mi recomendación es, sí, desde el punto de vista, como tú lo mencionaste, yo como cliente y yo como usuario personal, yo quiero ver qué es lo qué es lo que me están dando. Y generalmente cuando las herramientas son gratuitas, el producto es uno. ¿Ok? ¿Cómo estoy pagando yo esa herramienta? Con mi data. Entonces yo tengo que ver qué data estoy dando. Si yo estoy poniendo data de mi salud para poder, en ChatGPT o en esto, para poder, esa información la van a utilizar tanto OpenAI como al que yo le esté entregando esa información. Ahora yo como proveedor, yo también tengo que educar a mi cliente y decirle para evitarme problemas, porque yo como proveedor, yo lo que quiero es tener ese cliente que sea repetitivo, que siempre me Sí. contrate. Entonces tengo que ayudarlo a cubrir muchos de estos aspectos. O sea que desde todo punto de vista tengo que irme con la parte legal. Pues qué interesante, Enrique, ¿no? No lo habíamos considerado, pero qué importante ahora con este asunto de la implementación de sí o sí la inteligencia artificial prácticamente en nuestras vidas, como también tiene que estar considerado en un contrato. Y eso hay que analizarlo y verlo precisamente para que nadie salga perjudicado. Enrique, ¿cómo los buscamos en redes sociales? ¿Las manejan? Sí. Sí, sí, bueno, obviamente eSource Capital, pero el I con es Source Capital, ahí nos puedes ver y bueno, me pueden buscar en mi LinkedIn, Enrique Camacho, en eSource Capital y bueno, me piden y con gusto los podemos ayudar y a cualquier empresa en México y en Latinoamérica a trabajar y a adoptar nuevas tecnologías. Fabuloso. Enrique Camacho, director general de eSource Capital Group. Muchísimas gracias por haber conectado esta tarde con nosotros. Que tengas un excelente día. Mariano, a ti muchísimas gracias y un placer estar en tu noticiero. Muchísimas gracias.